Mesón El Museo. Patrocina este espacio. En Sinalcor danzan pueblo, nun tien futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Asturias. Hola, soy Henry Felgueroso. Como siempre, quien te vio y quien te ve. Y ere que haya gente presa, porque hayan sido despedidos de mala manera. En la cárcel, entonces como hace años que hubo gente presa por pensar como hay que pensar, hasta los años 70 estuvieron presos. O sea que, ¿cómo va esto? No puede ser. Yo, cada vez que me hablen del ERE, estoy que reviento. Vamos a ver. Si no llega a haber tanto paro y tanta... Iba a decir, pero no lo voy a decir, voy a ser educado. Quien armó todo esto no fueron los obreros, que siempre estuvimos bajo el yugo de los patronos, no de todos, de acuerdo. Ya sabemos de que hay de todo. Pero si no llega a ser eso, los políticos, igual, no ellos da más. Igual que este político del PP, que tienen que estar todos los que están aquí en la Junta, o casi todos, fuera. Gente joven. Oiga, cobrar dietes por kilometraje. Yo no estoy en asombro, porque yo en ustedes casi nunca confié. O sea que no pasa nada. Dieta, y esa gente que viene de la Viana a trabajar a Oviedo, a Gijón, de Avilés, de Luarca, kilometraje, ¿quién lo paga? Yo no lo entiendo. Yo en la TPA conocí gente allí, televisión pagada por los asturianos, que venían en coche de Avilés, otros de Langreo. ¿Y quién os paga a ellos el kilometraje? Tienen que tener comida. Y estos no. O sea, este señor que vive en Oviedo y quiere kilometraje para ir a Tapia de Casariego. Que gana usted poco ya, hombre. Que quiere kilometraje, hombre. A mí pasóme un día en Gijón, estando yo de taxista. No voy a decir el nombre de él porque salió muy mala tostada. Ahora está trabajando, que tenía que haber hecho ya de mano. En Pumarín, en el laboratorio de Pumarín, ahí estábamos siempre los taxistas. Y vi uno que era concejal en Gijón. Y mándalo llevar, además, muy déspota él, ¿eh? Mándame llevarlo desde allí al ayuntamiento. Vale. Y de aquí no sé si valían 125 pesetas. Y dice, hágame un ticket. ¿Y un ticket de qué? ¿Para esta cantidad? No, nada, claro. ¿Que estoy obligado? De acuerdo. Está obligado a dar factura. Pero si hago una factura ya pierdo perres. El coche arrancado y tal. Y yo no la hago. ¿Qué? Que no la hago. ¿Otra vez? 125 pesetas para que les pague el pueblo. Venga, jolín. Bajen usted en autobús, como todo el mundo, jolín. Y tuve suerte porque si no llega a ser que bien Tony Evia, un gran político, que él sí tiene que estar en tertulias, no otros. Dice, ¿qué te pasa, Antuña? Mira, pasa esto, me tienes que hacerla yo. Para 125 pesetas eso. Pero esto ¿qué lleva? Si no llevo por él, el otro me pluma. Castiga al coche. En vez de castigar a mí, que castigamente el coche ahí parado. Que sois unos cantamañanas, la mayoría, joder. Pero vamos, dieta. Tiene usted que ponerse en lugar de esa gente que con 1.000 y pico euros o con 1.000 euros tienen que vivir 4 en casa. Y están casi todos en el paro. Si tenéis más cara que mi madre, joder. Es que dais lugar a bueno, vamos a tranquilizarnos porque estos tienen cara que se la pesen, ¿eh? Luego encima, ¿tienes algún día que la televisión pagada por los asturianos, ves algún debate, o sea, ves la Junta ahí y tal, y luego a mí me fastidia que aplauden pegando encima de la mesa? Ese me recuerda a uno que ves en televisión en África, en Turquía. Hay que ser un poco educado y tener educación entre vosotros. Ya estoy cansado de decirlo, no voy a cansarme.
Tenéis que luchar por lo nuestro, que ya Asturias. Que tenéis que cobrar. Claro, hombre, no vais a cobrar. Pero vamos a ver. ¿Cuántos días trabajáis al año para el pueblo? Primero. Luego hacenme preguntas en la calle. Henry, di esto y lo otro. Yo no quiero meterme con los maestros de escuela, porque yo siento debilidad por ellos, por lo que sufren ahora. Pero oiga, ¿cuántos meses tienen de vacaciones? Ahora Semana Santa, vacaciones. Los niños, viva la Pepa. Ah, otra cosa. Antes que se me olvida. Los que viajéis, que viajaréis pocos porque no está la cocha como para echar gasoil o gasolina, tener cuidado, no fumar cuando vais conduciendo porque se distrae uno mucho. Y tenemos que ser la autonomía, debíamos de ser autonomía ejemplo para los demás, pero es que entre uno y otro, además la policía está haciendo una labor muy buena, están cayendo por ahí cada chorizo, que no veas. O sea que aquí, esta autonomía, que es, aquí hay de todo, muchacho. Si yo estoy enamorado de Asturias, como de una mujer, igual. Si Asturias tenemos de todo. No me puedo olvidar de cantantes como Pixán, monstruo, canta más que las máquinas. Luego tenemos para la cuenca minera al Che de Cabaños, que hace mucho que no lo veo. Y hay más, y esto era como para decir, soy asturianín, soy lo de verdad, nacido en Ciañu Langreo, bendita tierra donde nací, no puedo Asturias vivir sin ti. Y ahora, pues mandáis aquí emails si os gusta o no os gusta, porque yo canté en 2 coros en Gijón. En uno marché porque había mucho Bavarotti, y en el otro el director, ya no digo el nombre de él, porque ya lo dije en la radio muchas veces, un cantamañanas, lambeculos. Conocí yo estando yo en el hogar de San José de Gijón, que llevé hostias como un burro ahí del padre Montero, y todavía hay gente que lo defiende. Menuda hembra, pegando hostias, claro, aguaje, y despreciando a la minería. Y decía, ¿de dónde es? Y yo, decía un langreo, los mineros. ¿Los mineros qué? Cantamañanas. Ya murió, que esté en la gloria, por lo menos no deseo mal. Y acorde con los mineros, hay 1000 comentarios de los mineros, que si ganan mucho, que ganan poco, que tuvieron 3 en la mina, que tuvieron 4. Si están donde están, pasando, durmiendo en Oviedo o por ahí manifestándose, no lo hacen porque ellos gusta ir por ahí a manifestarse, como los de Santa Bárbara, de Trubia, como los otros y los otros. Esos no salen a la calle, y los de Navia, no salen a la calle, vamos a decir, nada, salen porque tienen necesidad de hacerlo. Y tienen que ir más, tenemos que ir más. Y la juventud sobre todo, apoyar, porque estáis viviendo de los padres. Porque de los padres y de los abuelos, bueno. Todo este día un paisano ahí contóme el trato que dan en casa y están viviendo de él. La fía, el yerno y los fíos. Y tártelo la baqueta al paisano. Porque ya no hay padres en condiciones. Y perdonar, que algunos diréis, no. Los guajes hay que amarrarlos y de ellos caña. Que van de listos por la vida, que todos fuimos de su edad. Pero yo cuando tenía 14, 15 años, como tienes tú, a mí poníame en su sitio. Y en la calle cogíate en un municipal y no te digo nada cómo te ponía. Y la mili. Bueno, quitar la mili. No voy a entrar en eso porque a lo mejor tienen razón. Pero ahí te ponen al día también. Allí aprendes a comer, a respetar. Y ahora cualquier pelamangos, vas por la calle y pídete un pitu. Una palabra que yo odio. Lo de tío. Chaval, si no tengo ningún sobrino como tú tan feo, ¿cómo vas a decirme a mí eso? No. El respeto, no es que lo moderno que yo es lo moderno. A ver, hay cosas que no tienen fecha de caducidad, como los yogures. Otra cosa, que tener cuidado, porque hay que mirarlo todo. Hoy día tienes que mirar la caducidad. Eso no caduca nunca. Y los tiempos van cambiando, sí señor. Tienen que ir para bien.
dar perres para investigar, que el cáncer tiene un ritmo muy, muy raro. Y y luego Europa, ¿qué Europa? Si nos rinde nosotros. Ahí ya nos falta un presidente de gobierno que los tenga bien puestos y que pegue puñetazos en la mesa y que no se deje mangonear por los alemanes ni por nadie, ¿entiendes? Pero vamos a ver, si somos un país, tú fíjate que así todo, con lo que se están llevando, todavía hay dinero, porque lo hay que no tiene. La Iglesia tiene dinero, ¿eh? Y oro sobre todo. Y siempre llega Cáritas, está muy bien lo de Cáritas. Pero no es solamente eso, hay gente también particular que también pone el huevo, ¿eh? No se apunten todas las medallas. Que ahora me da la impresión, ¿eh? Que ahora entró un papa que los tiene bien puestos, me parece, ¿eh? Así que ponemos al día. Y ahora, venga fiestas, pero ¿dónde vamos? Oye, fiestas. Claro, muchos saldrán con el coche, irán a ver a los parientes, a ver si, como ir para la aldea, a ver si tienen ahí alguna lechuguca o tal. Pero nada. Asturias, yo siempre me voy a basar en Asturias. Sí, ya lo sé, Jolín, ya lo sé. En Andalucía, Izquierda Unida. Y yo confío, dígalo, aunque diga Víctor Castillos, que no se fía mucho de que van a dejarlo. Van a apartarse del gobierno de Andalucía. Que nosotros tenemos que estar en la oposición. Que el PP hace algo bueno, apoyarlo. Como este rapaz, que también me meto con él, el de UPyD, aquí en Asturias, yo parece que yo justo, ¿eh? Parece que apoya cuando tiene que apoyar. Que vas bien así, chaval. Ya te di caña, pero ahora veo que vas centrado. Pasa que yo estoy solo y claro, también tienes varias gente que te rodea, o sea que no te quejes tampoco, que para lo que trabajáis, callad un la boquina, porque muchos tienen una cara. Y luego a mí lo que más me fastidia es que presumen. ¿Presumir de qué? Si vivís del pueblo. El pueblo no puede olvidar dentro de 2 años lo que hicisteis. Y al que jamó fuera. Tengo también que deciros que mañana, martes, a estas horas más o menos, 10 y algo, hay un chavalín que tiene un programa del fútbol asturiano, de la 3ª división, que no lo hay en Asturias más que él. Y está mejorando, va el luchador, trabaja, y los árbitros en 3ª división bastante hacen. Y yo me tomé con los árbitros de arriba, que son todos. La mayoría no valen ni para evitar entre solteros y casados. No es del tabaco, y es que los nervios suben aquí. Mañana ya sabéis, ya veis cómo os gusta. Luego tenéis el miércoles, suele haber debate. Este miércoles pasado había una mujer que yo la seguía mucho cuando iba por la televisión, Susana, me se llama, la señora Susana, que habla mucho de mujeres, claro, mujeres hablan mucho, sabe lo que dice. Pero este día estaba con una persona, no por los tirantes, a mí los tirantes no me importa, pero no la dejaba hablar. ¿Y por qué no la dejaba hablar? ¿Y qué decía este señor? Este señor mal hablado. Porque ya sabemos de que los chiquillos, aunque estén viendo televisión, pero si ahora es decir cosas que iba a decir pecados, pues hay que hablar mejor y decir algo que, porque vas de listo por la vida, ¿eh? Perdona, pero vas de listo por la vida. No, y así no se puede ir por la vida. Porque otro debate que tuviste con el monstruo de la televisión, señor Gustavo Bueno, fíjate, ha pasado, wow, no estabas como con la señora esta, Susana. No, ahí te claro, es que estabas con un monstruo. Y ya vas a decirme que las mujeres hablan mucho, pero esa mujer siempre me gustó porque, aunque no tengamos mucho afín, porque ella el PSOE y yo más a la izquierdina, pero me gusta esa mujer. Ahí luego tenéis de noche Al día en economía, presentado por un chaval que me cae de cine, Víctor Castillo. No tiene Castillos, y es apellido. Y luego bien, don Joaquín, porque claro, es su padre que no me gusta mucho, yo sé de qué va. Y dice verdades como puños.
Sí, señor, Joaquín. Es usted, a mí, hay veces, este día ya me ganó. Dijo cosas, verdades como puños. Que hay cosas, iba a decir, una cosa que a lo mejor no gusta, pero la Constitución española, tiene usted razón. Yo tengo la en casa, tampoco estoy leyéndola, a mi manera yo me entiendo. Tiene usted razón. Está mal interpretada. Iba a decir otra cosa, pero interpretada. No se cumple casi ningún artículo de la Constitución. Tiene usted razón. Ahora quiere que sí cambiar. No, cambiar no. Dejamos de cambiar la Constitución y respetarla y cumplirla. Señor Joaquín, siga así, que usted va muy bien. Me cae usted de cine. Aunque sea usted de otros pensamientos políticos, lo que usted dice no lo dice gente como gente cualquiera. Usted es justo y es objetivo. Me cae usted bien. Y luego tenéis los jueves. Bueno, eso ya es lo máximo. No la hay, pues sí, en España. Un debate como el que presenta el monstruo de la radio, que lo fue y que lo oye, y de la televisión, don Carlos Novoa. Está haciendo ahora unos debates con abogados y películas de abogados que, vamos, no hay presentador como este para eso. Vaya a donde vaya, marche, si marcha o no marcha, no sé. Tiene aquí, no sé cuántos programas tiene, y no creo que marche para ningún lado, porque aquí, mejor que aquí no va a estar en ningún sitio. No, es que hoy nada, no, dígolo yo porque yo soy objetivo también. Y vamos a ver. Teleasturias y todos los que estamos aquí, felicitamos a esas plataformas que están limpiando las playas sin cobrar un duro, en Villaviciosa, en todos los voluntarios, que los hay. Habrá de todo, cuidado, empecemos ya. Los voluntarios son respetados. Nadie ellos dice, el Ayuntamiento de Villaviciosa, que ahí hay perros, jolín, invitaron siquiera a comer, que están limpiando las playas, en vez de pagar el ayuntamiento. Esas plataformas, pues, no lo hay, como eso. Vete a otros países, verás lo que va ahí. Y vamos a hablar, para terminar, porque ya sabéis que el tiempo en televisión y el demonio, ya está este. Que sí, hombre, que tranquilo, que voy para allá. Estos guajes son la madre que me parió. Ya voy, hombre, ya voy. El Sporting, como sabéis... Que hay que ir a la procesión, Henry. Venga, vamos terminando. Te digo yo, pero ¿cómo ya esto, chaval? Esto, ya pasaron los meses delante del carro, ¿cómo ya? El carro da todos los meses, es verdad. Vamos a ver. El Sporting ayer jugó en Almería, como todos sabemos, al 1-0. Oye, tampoco creemos que el Almería anda mal, ¿eh? Y yo vi cosas ahí que... Este entrenador, que es verdad, este entrenador hay que... A los chavales hay que decirles, Santi, eso que hiciste está mal hecho, hombre. Y al otro. Yo sé que vamos a jugar la promoción. Pienso, ¿eh? Porque ahora no somos tan buenos que antes éramos tan malos, ¿eh? Yo soy sportinguista, ¿eh? Hasta que muera, ¿eh? Pero hay gente que se va, sobre todo los periodistas estos, mequetrefes algunos. Oyes por la radio, tienes que cambiar la radio. Les preguntes a que no. Y luego el Real Oviedo. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Así no vamos a ningún lado. Hay que cambiar. Mira el Alcalá de Mieres. Ahí los probes luchando. Y el Real Avilés. El Real Avilés, ¿cómo no echáis a secretario general? Echó a ese chavalín de Gijón, que va a ser un gran entrenador, Chiqui de Paz. Y Juanjo no tiene culpa en alguno, llámenlo a trabajar, no hay más que lo que hay. Y mira cómo está. Bueno, pues que seáis bueninos todos. Y los chavales, para que nadie me llama, para ir, te van a ir a un colegio, damos una charla, que yo no soy salvavidas. Yo quiero deciros lo que sois y lo que vais a ser, si no andáis con ojo. Y los padres, por favor, hombre, dejamos atender a los chavales y darles un poco cañina, que tienen falta de, que no lo saben todo, que los libros no lo traen todo. Hay que leer, sí, pero los libros no lo traen todo. Cuidado en la carretera, porque ahora
¿Hay vacaciones? No, ya no sé que marcharon el lunes. Claro, como tienen, pero los que no tenemos que quedarnos aquí. Yo igual voy el jueves a ver a mi sobrina y a mi hermana, porque tengo que ir el jueves. No me preparáis nada. Ustedes mucho los chorizos, pero no fríais ninguno. Y ya lo sabéis, que seáis bueninos. Y aquí me tenéis para lo que queráis. Pucha Asturias y avanti. ¡Como yo! Ensina el cor danza un pueblo, non tiene futuro a la larga. Atiende Asturias, atiende. ¡Pucha Asturias! Mesón El Museo. Patrocina este espacio.